It's all in our hands, this life of time. Detailing OP Creativa, TGK, el espacio de los secretos y el conocimiento. Let's give unto us all. La más cordial bienvenida a una serie de videos y episodios de podcast donde hablaremos de secretos y conocimientos de una industria que está tomando mucha importancia a nivel mundial. El cuidado de los vehículos, el detailing de toda clase de vehículos. Entonces, llega el momento en que tengo varias alternativas para protegerlo. Específicamente voy a hablar de nanocerámica. Es lo más avanzado en recubrimientos. Habían cremas, de origen vegetal como la carnaúba. Carnaúba es una palma brasilera que era muy buena, es muy buena para la pintura, pero no aguanta mucho los rayos ultravioletas. O sea, el sol, si yo tengo el carro pues al sol, cuando estoy viajando, cuando lo tengo parqueado, los rayos ultravioletas me dañan la carnaúba y entonces lo único que pasa es que queda otra capa, digámoslo así, de mugre sobre mi pintura. Una buena cera de esas no demora más de 3 meses en proteger la pintura. Después de eso toca lavarlo muy bien, tratar de quitarla y volverlo a encerar. Eso es muy engorroso y costoso. Y desde el punto de vista ecológico, un desastre, porque lo que estoy haciendo es siempre consumir muchos más recursos para mantener bien mi carro. Entonces, nanocerámica es lo más avanzado, porque estoy hablando de partículas muy pequeñas. ¿Se acuerdan del micro? Bueno, esto es muy pequeño. Me voy a devolver un segundo y para comentar que lo que tengo es una serie de montañitas, ¿no? De micras, y yo le voy a echar partículas de nano, o sea, mucho más pequeñitas, que van a recubrirme estas montañas. Estas montañas van a estar recubiertas por nanocerámica. Entonces, obviamente el reto es que estas montañas que voy a recubrir estén lo más limpia posible, lo más limpia posible. Si no están limpias y estas partículas de nanocerámica caen al mugre, tarde o temprano ese mugre de pronto se va despegando, no va a ser la pintura sino el mugre, y todo el trabajo que hice de recubrirlo con nanocerámica se va a perder. Por eso el reto de cuidar un carro es realmente el reto de limpiar muy bien antes de empezar a cuidar la pintura. Entonces avancemos. Entonces yo aplico una capa de nanocerámica. Espesor típico de una capa, una micra. Una sola micra. Nos acordamos que la pintura típica del carro tiene el grosor de una hoja, ¿sí ves? O sea, si lo pongo para que se vea como el grosor, casi que no se ve. Ahora una micra sería como una centésima parte de eso. Es el 1%, es pequeñito. Esta micra me tapa gran parte de esta superficie que tengo del carro. Es más, el rendimiento es buenísimo. Con un solo mililitro real de nanocerámica, puedo cubrir 1 metro cuadrado de carro. Por tener una idea, luego vamos a hablar más de esto para entender estos números, que es muy importante. Pero quiero que veamos esta imagen acá. En este momento eché una micra y esa micra tapó muy bien, lo hizo, pero hay partes del barniz que no quedaron suficientemente cubiertas. Una buena corrección de pintura me deja unas montañitas como de 1.6 micras, 2 micras. O sea, realmente con una sola micra puedo tapar, digámoslo así, la mitad de la altura de estas montañas. ¿Qué pasa con lo que no tapé? Pues vuelve y se ensucia y vuelve y crea microrayones y vuelve la pintura a verse opaca. Entonces, la primera gran respuesta que tengo aquí con esta imagen es: una capa de cualquier nanocerámico no es suficiente. La razón es muy sencilla, no es capaz de tapar todas las montañitas que tengo del barniz. ¿Cuál es la solución entonces? 2 capas de nanocerámica.
2 capas, de tal manera que ya esas montañitas que tenía quedan en un 90 o más tapadas. ¿Sí ven? Aquí he dejado una puntica que sobresale, porque a veces hay algo que no quedó totalmente a la altura del otro. Pero digámoslo así, el 99% de la pintura del carro ahora sí está cubierta. Ahora sí tengo protección. No tengo partes del barniz de la pintura expuesto. Automáticamente, ¿qué quiere decir eso? Que el brillo que había obtenido por tener ese barniz muy limpio, esta capa que realmente es transparente, me lo va a proteger. Y vuelvo a insistir, el brillo no lo dan los recubrimientos, el brillo lo da la pintura. Por eso no vale la pena recubrir una pintura que no esté absolutamente limpia brillando, porque el nanocerámico no le va a dar brillo, no, el brillo es de la pintura. Entonces, primero tengo que hacer un súper trabajo en limpiar la pintura. Y ahí, por eso es que a veces me toca, no solamente con productos químicos, con champús, sino también mecánicamente con abrasivos, que va a quitar parte del barniz, pues la única forma de garantizar que va a quedar limpio. Entonces, por favor, 2 capas. No tiene ningún sentido hacer todo un trabajo muy costoso, muy laborioso, muy complicado, de quitar parte del barniz para luego no recubrirlo. Y es más, por favor, normalmente los fabricantes, pongamos TGK, entrega frascos de 50 mililitros. 50 mililitros. Estos vienen con 51% de sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad del frasquito, por decirlo así, es producto, es nanocerámica, y la otra mitad es el solvente donde va la nanocerámica. Lo que realmente va a quedar en la pintura es la mitad. Entonces, si es un frasco de 50 mililitros, lo que me queda es 25 mililitros. Los otros 25 se van a evaporar en el ambiente. Esa es la realidad. Entonces, si yo hago una capa, empiezo con 25 mililitros, no quedan sino 12.5 mililitros en la pintura. Eso es poquísimo, poquísimo, poquísimo. Solo por tener una idea, si yo estoy mandando a pintar el carro, un carro podría gastarse 100 mililitros por metro, mientras que aquí yo estoy hablando de 1 mililitro por metro. Es muy poquito. Entonces, la verdad, sigo fielmente las indicaciones de los fabricantes. Y no solamente TGK, todas las marcas, llámese que venga de Taiwán, que venga de Alemania, que venga de Inglaterra y que venga de los Estados Unidos, que son los países más importantes en esta tecnología. Nosotros tenemos el gran beneficio que TGK es con tecnología alemana, pero gracias a que tiene planta en Colombia, su precio es altamente competitivo, pero finalmente también es alemán. O sea, todas estas empresas serias, no importa cómo lo vayan a aplicar, lo que uno termina aplicándole a la pintura es solamente 1 mililitro por metro versus 100 mililitros que hacen falta de pintura. Entonces, no ahorremos en eso. Lo importante, los trabajos de corrección de pintura, de detailing, todo eso, es la mano de obra con un gran conocimiento de cómo hacer las cosas, no los productos. Entonces, no dañemos el trabajo de detailing por no utilizar suficiente producto o mínimo producto. 50 mililitros alcanza para un vehículo grande. Pongamos este carro rojo que he mostrado, se ha gastado muchísimo menos. O sea, prácticamente 30 mililitros del frasquito, prácticamente sobraron 20 mililitros cuando se le aplicaron 2 capas. Que de eso también tendremos videos. Entonces, aquí hablamos del rendimiento otra vez de estos nanocerámicos y hablemos de metros cuadrados. Normalmente uno lo piensa así en su carro, pero un carro pequeño puede tener 10 metros cuadrados. Pongamos este carro rojo que yo he mostrado. Un auto mediano ya 12 metros y por ejemplo, digámoslo claramente, una Toyota grande, una Land Cruiser, puede estarse hablando de 16 metros cuadrados.
De pronto en la propia Toyota necesito más de un frasco, no 2 frascos, sino seguramente como 50 mililitros más otros 20 mililitros para poder cubrir muy bien toda esta camioneta grande. Aquí quiero mostrar pues la Universidad de las Américas en Colombia. Es una universidad que tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica, y ellos se han enfocado en algunos momentos en el área automotriz. Por eso he traído aquí una información que viene de la Universidad de las Américas, donde muestran que si yo tengo un recubrimiento de pintura, me estoy hablando de algo así como al 50%, una capa de 50 micras de espesor. Acordémonos que la nanocerámica es una sola micra, pero para tener una capa de 50 micras necesito, tengo un rendimiento de 7 metros cuadrados por litro. Acordémonos que un litro tiene 1000 mililitros, y aquí yo estoy hablando de un solo mililitro de nanocerámica. Entonces, por favor, no ahorremos en la nanocerámica, estaríamos haciendo un mal trabajo, estaríamos esperando luego problemas del cliente. Cuando no se hace bien, es el típico cliente que luego dice que ya no brilla su carro, que no tiene condiciones hidrofóbicas, que se sigue ensuciando como antes, porque literalmente no le eché recubrimiento. Si no le echo por lo menos 2 capas, todas las garantías que pueda dar no son válidas. Entonces, pues bueno, aquí otra vez muestro, quiero dejar estos números muy claros porque a veces hay muchísima confusión en la industria de pintura de automóviles y en el tema del detailing. A veces no se habla mucho de estos números, por eso quiero profundizar un poquito de eso. Una pintura con 50% de sólidos, que es lo mismo, pongamos que yo hablo de 50% sólidos en nanocerámico de TGK, cubre 6 metros cuadrados con 1 litro. Yo para cubrir 6 metros cuadrados necesitaría, contando el solvente, 12 mililitros, o sea, es un número chiquitico. 1 metro cuadrado de vehículo requiere 166 mililitros de pintura. 166 mililitros versus un solo mililitro de nanocerámica. La proporción es impresionante, o sea, es 166 veces más. Entonces no voy a tratar de utilizar menos de lo que dice el fabricante, y siempre pienso en 2 capas. Una capa tendría que garantizarme que por lo menos dejara 2 micras. Y hasta ahora las capas, todas las que hemos hecho pruebas, dejan 1 micra. Entonces realmente necesito 2 micras para estar seguro que la pintura del vehículo está al 99% cubierta por nanocerámica y que no hay ningún pedacito, no hay ningún porcentaje del barniz de la pintura expuesto a las inclemencias del clima. Hay la inclemencia más poderosa, el sol, los rayos ultravioletas. Por ejemplo, carros que se quedan expuestos al exterior, pongamos en ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Cusco, La Paz, Bolivia, donde estamos muy altos. Aquí estamos a 2.650 metros, que es igual a la Ciudad de México, igual a Quito, y Cusco tiene 3.800 metros, y La Paz tiene 3.800 metros, y el Alto, donde cuando uno aterriza en el aeropuerto, está a 4.000 metros. La radiación ultravioleta ya es altísima, porque hay menos aire, hay menos atmósfera, y la atmósfera ayuda a filtrar los rayos ultravioleta. Cuando uno va a tierra caliente, si uno está en una isla como en Puerto Rico o en Cartagena, Colombia, puede tener uno mucho calor, pero el volumen, el porcentaje de rayos ultravioleta es mucho menor que a la altura de Bogotá o ciudades como Cusco o La Paz. Entonces, la pintura de los carros va a estar siendo atacada de una forma más fuerte en estas ciudades. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, que tiene un parque automotor muy grande,
los carros aquí, su pintura está más expuesta, más dañada que ciudades, por ejemplo, como podría ser Cali o la propia Medellín. Cali es mucho más caliente, pero la pintura sufre menos que en Bogotá. Entonces, aquí volvemos a hacer las cuentas del rendimiento de nanocerámica. Entonces, si tenemos la nanocerámica Dynamic Q de TGK, tiene 51% de sólidos, pero yo para facilitar los números, digamos, mitad de sólido, mitad solvente. Cuando el solvente se evapora, no queda sino la mitad. Por eso, si yo aplico 2 mililitros, realmente 1 mililitro se evapora, el otro me queda. Y yo formo capas con 1 mililitro de sólidos de nanocerámica por metro cuadrado. Una capa no es sino una sola micra, es muy, muy pequeñito. Acordémonos de nuestra famosa hoja, ¿no? Que quiero insistir muchísimo en esto, porque la mayoría de las personas no saben, tanto los que estamos en el detailing como los que los usamos, no sabemos de esto. Y por eso a veces no entendemos muy bien eso. Entonces, por favor, 2 capas, 50 mililitros para un vehículo de 12 metros. Si el vehículo es más pequeño, les va a sobrar. Y eso que me sobra seguramente lo voy a utilizar en una camioneta grande de esas que son doble cabina con platón, como una Ford F-150 o una Toyota Land Cruiser. Voy a necesitar más de 50 mililitros. Con todas nuestras gracias, queremos cerrar este episodio con las preguntas. ¿Quedaron claras? ¿Se entendió por qué proteger la pintura? ¿Se comprendió lo delgada que es realmente la pintura de cualquier vehículo, por muy sofisticada que sea, y la necesidad de protegerla? ¿Se entendió qué efecto tiene la corrección de pintura y por qué para algunos vehículos es necesaria? ¿Qué hace un recubrimiento nanocerámico? Y la última pregunta, que es definitiva, ¿quedó muy claro por qué mínimo 2 capas de nanocerámica? Inquietudes, preguntas, comentarios, aportes, se los agradecemos al correo opcreativa@protonme. Y como decimos siempre, hasta pronto. Y con esto quiero terminar este video por ahora. Los invito a suscribirse a este canal. Estaremos subiendo más videos. Vamos a tener una altísima concentración de, digamos, conocimientos que normalmente no se escuchan en los grandes expertos. Hay muchos videos, tanto en inglés como en español, que hablan muy bien de técnicas, de experiencias, de cómo hacerlo bien. Pero no hablan mucho de lo que vamos a estar hablando acá. Entonces, así como los sigues a ellos, te animo a que nos sigas a nosotros y estaremos hablando de temas que seguramente te van a encantar, ya seas un gomoso de los carros, un entusiasta de los carros como yo, o una persona dedicada a el detailing y cuidar los carros. Mil gracias y hasta pronto.